Que Dios bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Le voy a estar invitando a estar en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar todos juntos. Gloria al Señor. Presentando esta reunión primeramente, hermanos. Gloria al Señor. Para que Dios continúe haciendo su obra en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Señor y Padre nuestro, en tu nombre sea la gloria, la honra, la alabanza. Te damos gracias, Dios mío, por estar un día más en tu casa para adorarte, bendecirte también, Señor, para que tú nos hablas, nos saques y nos corrijas, Señor amado, seas tú haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas. Presentamos nuevamente nuestras vidas todos juntos, Señor amado, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que sigas obrando y hablando, Señor. Mira a los hermanos que vienen en camino o aquellos que están enfermos en sus hogares. Sé tú visitándoles en esta hora, Señor amado, sé tú hablándoles, Dios mío, y ayudándoles, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, sabiendo y confiando que tú estás ahí, Señor, alrededor de nosotros. Gracias te damos por todas las cosas, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a cantar esa preciosa alabanza que dice: estamos aquí, oh Señor, con el alma llena de gozo. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí, oh Señor. Estamos aquí.
pasando por aquí, hermano. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Hermanos, en esta preciosa tarde, amén, gloria al Señor, que el Señor transforme nuestras vidas. Quiero dejarles unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el Salmo 138. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4 con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 138. Aleluya. Te alabaré con todo mi corazón, Señor. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, porque tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabará, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Amén. Que nuestro Dios, hermano. Él ha hecho cosas maravillosas. Amén. Y lo seguirá haciendo, hermanos. Amén. Hasta su venida. Gloria a Dios. Vamos a un canto más. Después ya dejamos la parte al pastor. No se preocupa, hermano. Cantamos igual, aunque los micrófonos no suenan. Amén. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de su poder. Que en esta noche pidamos eso al Señor. Amén.
Pastora Flor con su iglesia, amén. Gloria al Señor, con los hermanos de Santa Teresita, amén. Gloria al Señor. Ay, el hermano Yaso también está por allí, gracias a Dios, pero esa parte ya es con mi esposo que es más hábil para eso, amén. Que Dios me bendiga, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Qué precioso estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuánto hace que anhelábamos esto, hermano? ¿Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios? Amén. Hermanos, el domingo pasado, el 1 de noviembre, dije, bueno, hermanos, ahora sí vamos a hacer nuestra devocional. Vamos a hacer una reunión sola, no como 2 reuniones cada domingo. Amén. La verdad, hermanos, que disfrutamos mucho ese primer encuentro. Pero ¿quién sabía, hermanos, que el Señor nos iba a regalar con esta bendición? Amén. De poder estar juntos, de tener esta convención también estos días, hermanos. Y comenzamos hoy, amén, con la visita de nuestro hermano Omar, amén, Tejero, presidente de nuestra misión. Y qué lindo, hermano, que podemos estar con el hermano Santa Teresita también. Que les bendiga, hermano, una bendición tenerlo. Y hermano, ahí en última hora apareció el hermano Álvaro Niazo. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, esto se armó medio de apuro, pero gracias a Dios que Dios siempre nos bendice, siempre está aquí con el poderoso gigante y siempre nos permite, hermanos, también alabar y glorificar su nombre. Así como está sentado, mira el que está atrás, mira el que está delante, y ya es así con la manito. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, y contentos en esta mañana, aunque no podemos tocarnos y abrazarnos como acostumbramos, pero sí nos saludamos en esta mañana en el nombre de Dios. Amén. Bueno, usted sabe que en el tiempo que estamos viviendo, amén, gloria al Señor, que estamos pasando esta pandemia, el tiempo es un poco tirano también. Amén. Así que yo, hermano, en esta mañana, en esta noche, pero no quiero tomar nada de tiempo, sino dejar a nuestro hermano Omar, amén, que Él nos predique, nos ministre, nos cuente, amén, hable, amén, todo aquello que tiene para nosotros en esta noche, y que así Dios bendiga mucho nuestras vidas y la de Él también, amén. Gloria a Dios. Maravilloso. Gracias. Por favor. Precioso Dios. El Señor los bendiga en esta noche. Es un gozo volver a verlos. Un abrazo ahí para ustedes, todos ustedes, nuestro pastor Álvaro, un gozo verlo, pastora Flor, y gracias, pastor Gustavo, Amén, amén. y todos ustedes aquí en este lugar por esta invitación. Me siento muy feliz porque hemos estado ya este año lentamente retornando, amén, o esforzándonos por transmitir la necesidad de nuestro retorno, amén, a una normalidad, si lo podemos llamar así, amén. Y sobre todo porque siento que hay muchas personas necesitadas de ánimo ahora mismo, amén. Muchos hermanos están extrañando un abrazo, ¿verdad? Una palabra. Las reuniones en Zoom nunca reemplazan los abrazos, ¿verdad, hermano? Los momentos que nosotros tenemos juntos, gloria a Dios, son tan valiosos y nos dan tanta fuerza y nos inspiran mucho, amén. Y la verdad que he estado disfrutando este año, pude volver a ver a mi madre y pasar con ella unos 10 días, casi 15 días en realidad, y con ella acompañarla, hacía más de 2 años no la veía, y luego pasamos con los pastores de Bolivia juntos también, tuvimos casi una convención en Bolivia, amén, este año, porque no íbamos a hacer reuniones con los hermanos porque había restricciones todavía, pero hermano, de repente todos los hermanos, las iglesias aparecieron ahí en un culto y no cabíamos nosotros, pero nos apretamos y dijimos, bueno, Señor, guárdanos y protéjanos, pero vamos a celebrar, amén. Y celebramos una bella reunión con los pastores en Bolivia y fue reconfortante. Y hace una semana regresé de Estados Unidos, donde estuvimos con mi esposa un mes de gira, también visitando nuestras iglesias en la zona de Orlando, en toda esa área que tenemos varias iglesias, y en el área cercana a Nueva York, donde encontramos
mucha sed, mucha hambre y mucho deseo de vernos, amén, reencontrarnos. Y bueno, gracias a Dios porque nos damos cuenta, amados hermanos, que somos un cuerpo y somos una familia, amén, y que nos necesitamos los unos a los otros, amén. Y por eso, gloria a Dios, por ese amor que puso el Señor en nosotros, y también, amén, por todo lo que Dios ha hecho siempre en nuestras vidas, amén, cada vez que nos reunimos, porque dice la Biblia, ¿no?, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Vamos a estar de pie, damos gracias a Dios, traigo saludos de mi esposa, gloria al Señor, y también saludos de la obra aquí en Bolivia, la iglesia, que la visité este domingo, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos y adoramos tu nombre. Gracias, Señor, por darnos este gozo, este inmenso privilegio, Padre amado, de estar aquí en tu casa para adorarte, Señor, para dar inicio a un tiempo de convención. Gracias, Padre, por todas las formas en que tú nos bendices, en que tú nos ministras. Y gracias, Señor, por preparar este tiempo. Señor, sabemos que hemos pasado días difíciles, hemos pasado días duros, Señor, y inusuales en nuestras vidas, pero hasta aquí tú has sido fiel, Señor, y podemos decir, obedecer, podemos decir que tú, Señor, nos has guardado, nos has cuidado, nos has amparado, Señor, y nos has mostrado, Señor, tu misericordia. Te damos honra, gloria y loor por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bien, amado, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 40, versículo 23. Alabado sea Dios. Génesis capítulo 40, verso 23. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dice así la palabra del Señor: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Puede sentarse. Gloria a Dios. Alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos pasado momentos donde queremos ser recordados y nadie nos recuerda, ¿verdad? Yo creo que ni uno solo de nosotros, gloria a Dios, podemos decir que no nos ha sucedido. En algún momento, amén, en algún momento de la vida nos ha pasado que quienes se tienen que acordar de nosotros no se acuerdan y nos olvidan. Bueno, y si ha habido un tiempo de olvido, un tiempo de necesidad de que se acuerden de nosotros, yo creo que es este tiempo también, ¿verdad? Bueno, en la vida de José, amén, en la vida de José hubo un momento así, y esta es parte de la historia en la vida de este tremendo joven, este tremendo hombre que conoció a Dios desde muy pequeño y que le dio el corazón al Señor, amén, siendo muy chico, y que caminó cerca de Dios desde muy pequeño. Gloria al nombre del Señor. Y la historia, amén, a la cual me refiero, y en este momento la partecita de esta historia está sucediendo en la cárcel, amén, después de que José interpretó los sueños a los dos oficiales del rey que habían ido presos, amén. Fue el copero y fue el panadero, amén. Y fueron presos y se encontraron con otro preso que allí estaba injustamente. El copero había ido a la cárcel también injustamente. Esto es, no sé si mal de muchos, consuelo de muchos también, ¿no? Porque la injusticia es muy antigua, hermanos. Amén. Desde que nosotros conocemos nuestra historia humana después del pecado, amén, nosotros experimentamos muchos momentos de injusticia. Y aquí había una injusticia en el copero y había una injusticia también en José. Gloria a Dios. El otro era culpable, el panadero era culpable. Pero lo importante aquí, amén, es notar cómo Dios dio la vida de José, amén, para que en un momento difícil en la vida de él se pudiera encontrar, amén,
con un hecho que cambiaría la historia en la vida de él como hijo de Dios, como siervo de Dios, y donde él también marcaría una etapa tremenda en la historia de la nación de Israel. Amén. Podemos hablar de muchas formas acerca de este hecho de José. Amén. Podemos decir que un hombre que es fiel, hermanos, un hombre que usted puede observar, amén, todo el suceso en la vida de José, gloria a Dios. Y desde que José es vendido por sus hermanos, es aborrecido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, sin razón, amén, o con razón, porque a veces uno notaba que era medio fastidioso, amén, contando su fe, amén, fastidiaba a los que no tenían fe. También fastidioso porque era un hombre espiritual y los otros eran muy carnales o eran cero espirituales, amén. Y usted sabe, hermano, que el cristiano espiritual a veces fastidia mucho al cristiano carnal, amén, a la persona carnal, amén, a los carnales o a los que no conocen al Señor también. Entonces él a veces causaba fastidio a sus hermanos, pero no había una justificación en realidad porque José era un gran corazón. Pero Dios había preparado a José, amén, para un momento en la historia. Y es muy importante para nosotros como hijos de Dios entender que nuestra vida también está preparada y segmentada, amén, paso a paso, amén, por un proceso divino. Gloria al nombre del Señor, amén. Muchos de nosotros a veces vemos las cosas que nos suceden como si fueran circunstancias sueltas, amén, o como cosas de mala suerte, amén, como cosas que no se ocurrieron y ya, amén. Pero a la luz de la palabra de Dios, hermano, nada es coincidencia. Cuando sucede respecto a nuestra vida, no hay coincidencia, aleluya, sino jesucidencia, amén. Y jesucidencia significa que el Señor Jesús, amén, va marcando nuestra vida y nos va dirigiendo a nosotros para encaminarnos finalmente a su propósito, como dice el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que la razón por la cual los hermanos de José, amén, no lo soportaban era porque le tenían envidia, amén, y hubo una razón de la discordia muy temprana, porque el padre consentía mucho a este hijo. Pero ¿qué pasaba con este padre? Sucede que estos 10 hijos antes de José, porque José era el 11º hijo, estos 10 hijos antes de José habían sido hijos que habían sido los hijos de la vida de pecado de Jacob. Eran los hijos de la vida de pecado de Jacob. Donde Jacob había dado la espalda a Dios por él perseguir sus caprichos, amén, por él construir el sueño de su vida con las fuerzas de él, luchando él para él ser feliz. Se enamoró de quien no se tenía que enamorar y finalmente sabemos la historia, se quedó con 2, aunque Dios solo quería darle una, pero él quería la otra también, y de Yapa se la llevó también. Y toda esta historia, luego se consigue un suegro bien tramposo, amén, peor de tramposo a él, y esto pues es fuerte en la vida de Jacob, y todo eso él arrastra, amén, él arrastra toda esa secuencia de como le dijo el Señor a David, la espada de Jehová no se apartará de tu casa, ¿no? Como que lo que sembramos nosotros muchas veces cosechamos, amén. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y él estaba cosechando. Cuando nace José nace después de que Jacob está regresando a Dios. Amén. Por eso es tan importante uno alinear la vida con Dios. Amén. Por eso es tan importante hacer las paces con Dios. Amén. Y detener la pelea que a veces tenemos con Dios. Amén. Es interesante porque como dice Malaquías, ustedes leen Malaquías capítulo 1, ahí en Malaquías capítulo 1 el pueblo le pregunta a Dios, ¿en qué nos amaste?
Y el Señor le dice, yo os he amado. Y el pueblo le pregunta, ¿en qué nos amaste? Y el Señor le dice, ¿no era Jacob hermano de Esaú? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es decir, el Señor le pregunta a su pueblo, ¿no era Jacob cortado con la misma tijera con que fue cortado Esaú? Pero yo quise amar a Jacob, ¿no? Y entonces dentro de ese plan, Dios guiaba a Jacob para un propósito, aunque Jacob duró mucho tiempo para entenderlo. Pero cuando Jacob se alineó, parte de la bendición fue que Dios le dio un bello hijo llamado José. Amén. Y qué bueno cuando nosotros como padres comprendemos que tenemos que alinear nuestra vida con Dios. También cuando comprendemos que muchas veces lo que le sucede a nuestros hijos también es parte de nuestro alejamiento de Dios o es parte de nuestra obediencia a Dios. ¿Sabía eso, hermanos? Y no porque usted tenga que tener un sentimiento de culpabilidad. Amén. Y te quiero hacer sentir culpable si algo no ha funcionado bien, porque buenos hombres han tenido hijos regulares y hijos malos. Amén. Pero gran parte de lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar a veces a través de los hijos. Amén. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, amén, nuestra cercanía, nuestra búsqueda de Dios, nuestra forma en que nosotros servimos a Dios. José, pues, es de ese tiempo cuando Jacob está retornando, gloria al nombre del Señor. La otra razón por la cual sus hermanos no lo querían era porque él era un hombre que tenía fe. Él hablaba de sueños, él hablaba de cosas para el mañana, que Dios lo iba a engrandecer y que nosotros serían pequeñitos y que él iba a ser más grande que los demás. Amén. Y esos sueños que ustedes conocen, amén, toda la narrativa de esos sueños, porque han leído todos estos pasajes, gloria a Dios, amén. Esos sueños causaban fastidio en el corazón de ellos, amén, pero a él hablar de esos sueños le daba convicciones, amén, le daba seguridad, amén, y él declaraba la fe. Acuérdese, hermano, que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes fe, tú hablas un lenguaje de fe, amén. Tú hablas del mañana y tú hablas del mañana como que un día sucederá. Tú hablas de las cosas y tú hablas de las cosas como que un día llegarán a tu vida, amén. Tú las confiesas. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen y Él da vida a los muertos. Cuando tú tienes fe, tú aprendes a llamar las cosas que no son igual, amén, como si fuesen. Y usted las confiesa y las saluda, amén. Gloria al nombre del Señor. Y eso hacía José. José confesaba, amén, esa fe, amén. Lo que digas te será hecho, dice la palabra de Dios. Y esas declaraciones fastidiaban a aquellos hermanos de él que no eran nada espirituales. Gloria al nombre del Señor. La otra cosa que causaba fastidio en la vida de la familia de José, de los hermanos de José, era porque él era muy responsable y era marcador. Marcaba a sus hermanos y les recordaba a sus hermanos que había cosas que tenían que administrar mejor, hacer las cosas bien hechas. Y eso de ser tan repetitivo, eso usted sabe que a cualquiera le aburre, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que le estén recordando las cosas, amén, sobre todo si son irresponsables. Pero cuando hay personas responsables, agradecen que se les recuerde las cosas, ¿verdad? Los deberes, amén. Cuando hay responsabilidad, cuando hay un sentido, amén, de compromiso en el hogar, en la casa, en lo que yo hago, ese sentido de compromiso hace que yo sea puntual, hace que sea correcto, hace que diga la verdad, hace que me porte bien, porque quiero bendiciones de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, viene esa realidad en la vida de José, amén, que llega al punto donde ellos ya no lo soportan más y ellos planifican matarlo. Bueno, ahí interviene, dice la palabra del Señor, Rubén lo ayuda, Judá lo ayuda y pasa ese proceso, amén. La cuestión es que terminan vendiéndolo, amén, y él termina en la casa de Potifar, siervo del rey de Egipto,
Y allí la historia da otro salto que ustedes conocen, amén, que es el momento cuando José, que ama a Dios, José, que es fiel a su padre, José, que tiene sueños, pareciera que todo le sale mal. Y voy a hacer una pausa aquí. ¿Sabe que cuando tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios y has luchado por ser un cristiano, un hijo de Dios correcto o recto de corazón, amén, recta de corazón, y se ha esforzado y ha dado lo mejor de sí misma o de sí mismo, y usted puede decir, yo he sembrado, amén, he sembrado en el terreno de Dios, yo he sido fiel, yo me he esforzado, yo me he negado. Como que usted dice, bueno, Señor, si yo he hecho todo eso, ¿dónde está mi recompensa? Amén. Y creo que José en algún momento pudo haber pensado eso, pero la Biblia no dice nada de eso, hermano. No dice nada de eso. José sencillamente esperaba en Dios. Qué importante para nosotros en momentos como los que vivimos, que no perdamos la fe, que no perdamos el ánimo, que no dejemos de creer en las promesas de Dios. Que aquello que una vez soñamos en Dios y confesamos, amén, no lo tiremos. Que sigamos creyendo y confesándolo, aunque lo veamos a veces lejos, porque la Biblia dice que en la fe usted lo confiesa de lejos, amén, y usted llama las cosas que no son como si fuesen. Que nosotros no claudiquemos porque las cosas no salen a nuestra manera, como usted lo planificó, amén. Yo creo que todos nosotros de repente vimos que los planes que teníamos, ninguno solo de nosotros se imaginaba que vendría todo esto, ¿no? Moda 2019, ¿no? Moda 2019, moda 2020, moda 2021, que es todo lo mismo, amén. Y nunca ninguno de nosotros creyó o llegó a pensar, aunque lo habíamos predicado, habíamos dicho que un día veríamos todas estas cosas, y cuando llegaron, no, es real lo que estamos viendo, amén. Y muchos de nosotros solamente nos quedamos preguntándole a Dios, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe cuántas personas se suicidaron? ¿Sabe cuántas personas tiraron el ministerio? ¿Sabe cuántos músicos adoradores colgaron sus arpas, sus guitarras, amén, sus órganos? ¿Cuántas personas abandonaron la iglesia? Miles de personas en el mundo, y millones de personas renunciaron a sus sueños, renunciaron, amén, a las promesas que los habían acompañado en la vida. Damos gloria a Dios, amén. Hermano, es de admirar José, porque nada lo hizo claudicar. Aleluya. Y tú y yo que estamos aquí enfrentando momentos difíciles, no estamos en una cárcel, pero estamos y tenemos que luchar, ¿sabe? Sobre todo para no renunciar a las promesas de Dios, para seguir confesando, amén, aquellas cosas que un día hicieron vibrar nuestro corazón, un día despertaron nuestros anhelos, amén, que nos hicieron ver hacia arriba, nos hicieron correr por lo espiritual, por las cosas, amén, que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón del hombre, porque sabemos que están preparadas para todos nosotros. Damos gloria al Señor, amén. Bendito sea el Señor. Así que José, él se encuentra con muchas cosas, pero una de ellas, hermano, es que Dios va formando el carácter de este joven. Y qué importante pensar también en esto, porque cuando Dios nos va a bendecir, nosotros quisiéramos que Dios nos bendijera de golpe, así, de golpe y porrazo. Amén. Así tal cual.
Ya, Señor, si me vas a bendecir, ya, bendíceme y mándamela toda enterita la bendición. Amén. Pero Dios está pensando primero en su alma, en que su alma se salve. En que lo que Él le dé no lo vaya a perder. Amén. O sea, que Él te dé el juguete y que el juguete no te haga accidentar. Amén. El Señor, Él está pensando en el todo. Él está pensando no en el juguete que te va a dar, sino en ti que lo vas a recibir, que lo vas a administrar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te va a dar? Amén. Como le dijo el Señor a Abraham, te bendeciré y será bendición. O sea, que no solamente tú digas, ya recibí la bendición, sino que te conviertas en un instrumento que puede bendecir la vida de tu casa. Amén. Puede bendecir a muchos. Gloria al nombre de Dios. Amén. Así que Dios, amén, Dios va pausado. Amén. Pareciera, amén, que Dios va así pausado. Y cuando José es llevado a Potifar, él encuentra una mujer que se enamora de él, que es una mujer prohibida, y allí él vive una prueba de fidelidad a Dios, una prueba ética, una prueba moral, amén. Y allí él tiene que demostrar, bueno, él no tiene que demostrar nada, en realidad él tiene que ser fiel, porque no se trata de demostrar, se trata de ser. Y él era un hombre fiel, amén, porque cuando las personas andan pensando en demostrar algo, amén, se preocupan por los demás, porque quedar bien con las personas. Él no, él era eso, él era un hombre fiel, amén, fiel a Dios. Y también era fiel a su amo, a su patrón, al que lo había comprado. Y él no podía fallarle. Y por eso él le dijo todo lo que le dijo a la mujer, amén, y él prefirió correr, gloria al nombre del Señor. Entonces, toda esa realidad no sirvió de nada ser fiel a Dios, soportar todo, renunciar a una mujer prohibida y termina en la cárcel. Amén. Y ahí es donde muchos dicen, en vano he limpiado mi corazón. No sé cuántos de ustedes han leído, pero quiero que lo lean, por favor, el Salmo 73. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Versículo 2. Bueno, del 1 en adelante leámoslo. A ver, lo vamos a leer antifonalmente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice Asaf, para con los limpios de corazón. Léanlo ustedes. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser culpados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en el desadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño de que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, que era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Hermano, les he hecho leer este salmo porque todo este salmo Aleluya. habla de la necesidad de uno mantenerse fiel al Señor, de no mirar a nadie, Aleluya. amén, de no perder la fe, porque uno muchas veces uno se pone a considerar solo lo que le está pasando y uno no está viendo el final. Aleluya. Y lo que Asaf le cambia es uno que él entra al santuario de Dios y allí le pregunta orando al Señor y el Señor le da revelación y le da entendimiento. Y cuando Dios le da entendimiento a Asaf, el salmista, él se da cuenta que el final de ellos está cerca. Aleluya. Amén. Pero que el Señor es su seguridad y que él debe seguir esperando en él. Bueno, José conocía a Dios, amén. Y José estaba luchando, amén, y luchó por mantener siempre esa fe y mantuvo esa fe hasta el día en que llegaron, hasta el día en que él fue llevado preso a la cárcel y llegaron allí, amén, en una cita que era una cita divina. Dios lo llevó allá para que él esperara a los dos oficiales que irían presos, les revelara los sueños y de allí saliera el jefe de los coperos, que dice no se acordó de José, sino que le olvidó. Aleluya. Pero ya el copero había visto lo que Dios hacía a través de José y el testimonio había sido sembrado en el corazón, amén, el corazón del copero. Cuando llegó el momento y el rey, amén, tiene ese sueño y él pierde, amén, él pierde la paz porque sueña con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y él no tiene quien lo interprete. Dios ya había puesto su ficha allí. Aleluya. Dios ya se había adelantado a lo que venía. Y aquí quiero hablar, porque el Señor se adelanta a todos los sucesos. Mire, el Señor a través de José dijo, vendrán 7 años de abundancia y vendrán 7 años de hambre. Y Dios le reveló todo el proceso a él, ¿no es cierto? De cómo él iba a preservar, iba a guardar, iba a administrar, amén. Y él recibió toda esa revelación a través del don del conocimiento, porque Dios conoce las cosas ocultas, que era el don especial que tenía José, el don de conocimiento y el don de sabiduría juntos. Aleluya. Porque no solamente conocía lo oculto, sino que sabía cómo actuar en momentos donde ni el rey sabía. Damos gloria al nombre del Señor. Y aquello, amén, aquello cambió la historia para siempre. Y con el contexto y en el contexto, en el tiempo en que nosotros estamos, nosotros podemos pensar que esto es sorpresivo, amén,
que todo lo que estamos viviendo, amén, es algo que nadie se lo esperaba. Pero yo le aseguro, hermano, que Dios tiene respuesta para todo eso. Amén. Y que a Dios nada lo ha tomado por sorpresa. Gloria al nombre del Señor. Y que nosotros también, si venimos al santuario, entenderemos las cosas que Dios está haciendo. Comprenderemos también lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Pero escúcheme esto. Dios nos ha preparado a nosotros y se ha adelantado para este tiempo. Amén. En su momento, Dios, amén, moverá las fichas que Él necesita, amén, para que hagamos lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Mantengamos preparado nuestro corazón. Amén. Mantengámonos expectantes también delante del Señor por las cosas que el Señor va a hacer. Amén. Demos gracias por lo que ha sucedido, por lo que nos ha estado sucediendo en nuestra vida. Amén. De mi parte puedo decir que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y sé que también en la vida de ustedes. Amén. Pero, hermanos, no botemos las promesas de Dios. Amén. Porque esas son el apoyo poderoso de nuestra fe en este tiempo. Amén. Mantengamos nuestra confianza poderosamente en el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como Asaf, amén, no dejemos que nuestros pasos resbalen. Amén. Porque vemos que las cosas, amén, están ocurriendo de una manera inusual, como nosotros nunca habíamos pensado que sucedería. Amén. Pero Dios está trabajando, gloria a Dios. Hermano, cuando el rey llama a José, José no se lo esperaba, pero era la hora, era el momento en que Dios iba a quitar toda la presión, amén, y toda la infamia y toda la injusticia en la vida de José, y lo iba a colocar de la cárcel, lo iba a llevar al trono, amén, al trono de Egipto, y a convertirlo en el hombre, amén, que iba a salvar a su propia generación, a su propio país, a su propio padre, gloria al nombre del Señor, a sus propios hermanos que nunca lo amaron, gloria a Dios. Así que otra cosa que es admirable, hermano, es que José nunca se quejó de sus hermanos que no lo amaron. José siempre los amó, aunque lo odiaron y le desearon lo peor. Él nunca dijo: ay, no les quiero volver a ver el rostro. Él lloraba por volverlos a ver. Y cuando los vio, lloró. Amén. Y cuando ya los pudo abrazar, los abrazó y los besó. Eran sus hermanos. Amén. Qué corazón, ¿verdad? Qué grande José. Amén. ¿Cuántas cosas nos habrán hecho a nosotros y nosotros decimos: vea, ya ni orar quiero por ese hermano, ni orar quiero por esa hermanita, me cae gorda ya, yo se la voy a mandar en oración al Señor. Y así, no, José nunca se resintió. José siempre amó y esperó. Y Dios conoce ese corazón. Vamos a estar de pie, damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Levanta ahí tus manos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque has preparado para todos nosotros, para todo tu pueblo, un día maravilloso. Señor, a pesar de tantas circunstancias, Señor, a pesar de tantas luchas y dificultades, Señor, a pesar de tantas realidades que a veces son tristes, sorpresivas en nuestra vida, Señor, tú tienes un plan en todo, Padre. Nosotros oramos y te damos gracias y te alabamos, Señor, y elevamos a ti, Señor, nuestro corazón y te decimos, Señor, que deseamos ver la manifestación de tu poder y tu gloria. Señor, que estamos aquí rendidos delante de ti, Señor, y suplicamos, Dios mío, Señor, nuestra oración, a través de nuestra oración suplicamos, Señor, tu intervención en la vida de todo tu pueblo. Padre, mira aquellos que están atemorizados y llénalos de valor, Señor. Mira aquellos que han sentido claudicar la fe, Padre, llénalos de confianza, llénalos de fe, llénalos de esperanza, Señor. Muéstrales tus caminos, tráelos al santuario tuyo. Padre, te adoramos. Abre nuestros ojos y miraremos, Señor, Dios mío,
tus mandamientos. Padre, gracias, Señor. No permitas que nuestro corazón desfallezca. No permitas que nuestro corazón desmaye, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte. Aquí estamos, Señor, para servirte. Queremos ser tus siervos fieles. Queremos vivir para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Gracias. Recibe gloria. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Un abrazo para todos. Amén. En cuanto a mí, casi revalieron mis pasos, hermano. ¿Cuántos nos encontramos así en estos tiempos, no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Se olvidó Dios? ¿Dónde estará? Hermanos, pero entrando en el santuario. Cuando pudimos, ¿no es cierto? O aquí en nuestro santuario, en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando nos poníamos delante de nuestro Dios y Dios a su manera nos hablaba, nos confortaba, nos ayudaba, tranquilo. Él tiene control de todas las cosas. Amén. Ese es el plan único, maravilloso para cada una de nuestras vidas. Hermano, y esto es un comienzo. Amén. Dios mediante, mañana, hermanos, en Justo Maeso comenzará la convención nuestra, hermanos. Amén. Usted lo va a poder ver. No podemos ir, amén, por la división que tenemos con la cuestión de la pandemia, pero lo puede ver a través de internet. Amén. Gloria al Señor. Comenzará a las 20 horas, ¿no es cierto? Sí, porque 19:30 la tarde. Oh, amén, gloria al nombre del Señor. El jueves también será en Justo Maeso. Y Dios mediante, hermanos, para nosotros de esta zona, viernes y sábado, aquí en la iglesia de Pando, estaremos juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos, amén. Y gozarnos delante de la presencia del Señor. Saque ese tiempo, hermanos, amén. El mejor tiempo que usted puede sacar es para estar en el mejor lugar donde puede estar, que es en la casa del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y así en pie, hermanos. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Vamos a despedir a nuestra hermana Flor. Que tenga la amabilidad de pasar por aquí adelante. Amén. Saludarnos que viene todo. ¿Siente todavía el calorcito del Caribe, hermano? Gloria al Señor. Y el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Nos gozamos de vernos. Amén. De verdad que gracias al Señor por eso, por este tiempo que podemos apartar para adorar juntos. Amén. Y para dejar que Dios nos ministre. Amén. Nos ha ministrado a través de su palabra. Oramos al Señor. Padre bueno, te adoramos. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío. Porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias por lo que vivimos cada día, Señor, por las experiencias de cada día, Dios mío, por cada etapa que vivimos y pasamos, Señor, gracias, porque tú siempre tienes el control. Ayúdanos, Dios mío, a dejarnos en tus manos para que tú sigas haciendo conforme tu voluntad y tu propósito. Dios mío, imparte tu bendición sobre cada uno, que la llevemos a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, Señor, que a través de nuestras vidas otros te puedan conocer, aunque ni hablemos, pero que tú obres a través de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice los cultos en adelante, Padre bueno, a cada hermano que propone en su corazón llegar, y aún aquel, Dios mío, que lo está pensando, que seas tú inquietando y volcando en su corazón, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanas. Nos damos un puño en el amor del Señor. Amén.